22 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice que contra estas cosas no hay ley. No hay ninguna ley. Esa es el verdadero fruto, y es cuando tú puedes ver a una persona si realmente tiene el Espíritu Santo o no. Cuando tiene amor, cuando ves que tiene paz, cuando ves que hay una persona con gozo, cuando es paciente, cuando es benigno, cuando hay bondad en su corazón, cuando tiene mansedumbre, cuando tiene templanza en su vida, te das cuenta que el Espíritu Santo hizo una obra en esa persona. Y esto, hermanos, se veía seguramente en la vida de Timoteo. Seguramente en la vida de Timoteo se veían todos estos frutos, o este fruto, Pablo lo veía. Y el consejo del apóstol Pablo para Timoteo era que no dejara que ese fuego se apagara. Que no dejara que ese fuego se apagara, se extinguiera. Así como una fogata que es encendida, hermanos, si es una fogata no la alimentas con leña, si una fogata no le pones ahí algo que consuma, pues todo aquello será un recuerdo únicamente de que en alguna vez hubo fuego en aquel lugar. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice que donde hay cenizas, hubo fuego en alguna ocasión. Algo así. Hermanos, Dios quiere poner fuego en nuestras vidas. Tal vez Dios ya ha puesto fuego en tu vida. Tal vez Dios ya te puso su Espíritu Santo en ti, pero es necesario, hermanos, que ese Espíritu Santo, es necesario que nuestras vidas sean avivadas, que cada día en nuestra vida, hermanos, exista testimonio de que hay más amor. Es necesario que en nuestra vida exista testimonio de que hay más paciencia, de que hay más benignidad, de que somos más bondadosos. Ese es el fruto del Espíritu y es lo que Dios quiere, hermanos. Tal vez solo seamos testimonios de que en alguna ocasión hubo algo en nuestra vida. Tal vez somos testimonio de que en una ocasión hubo fuego en nuestra vida y solo quedan cenizas. Sin embargo, el Espíritu Santo, a través de Pablo, a través de lo que escribe en Timoteo, se nos dice y se nos alienta, que nos aconseja que nosotros avivemos el fuego de Dios que hay en nosotros. No podemos testificar con cenizas. El Espíritu Santo, hermanos, no tiene límite en poder. El Espíritu Santo no tiene límite en amor. Y Él quiere de forma constante que nuestras vidas, hermanos, nosotros seamos una lumbrera. Esa fue y es parte de la misión del Señor Jesús cuando vino a esta tierra, hermanos. La Escritura, fíjate lo que dice en Mateo capítulo 12, en el versículo 20. Mateo 12, versículo 20, dice la Escritura que el Señor Jesús tenía una misión. Y esto se toma de algunos versículos del Antiguo Testamento, y dice que cuando Él venga, la caña cascada no iba a quebrar, y el pábilo que humea no iba a apagar, hasta que saque a victoria el juicio, dice. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. El pábilo que humea. El pábilo que humea, hermanos. Esto del pábilo que humea, pues son lo que queda ya de las cenizas que ya están casi apagándose. Sin embargo, el Señor Jesús lo que vino a hacer no es apagarla constantemente, no es apagarla definitivamente, sino traer fuego. Y es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que como cristianos seamos levantados, estimados hermanos, para poder ser una iglesia avivada. En el año de 1861, una ciudad llamada Glarus, en Suiza, fue destruida por un incendio. Y tú lo puedes encontrar, esta nota o esta parte de la historia de esta ciudad llamada Glarus. La puedes encontrar si quieres en internet. Y parte de lo que dice la historia es que todo comenzó por un pequeño fuego. Todo comenzó por un pequeño fuego. Ese fuego fue avivado por vientos fuertes que venían de cierto lugar,
Y la gente tenía la costumbre y se había hecho una ley muy específica que durante la tormenta nadie podía tener encendido el fuego. Se había hecho una ley, porque años antes a alguien se le había ocurrido dejar un fuego y entonces vino el viento y arrasó la ciudad. Y se había hecho una ley que ninguna persona, cuando escuchara que venía el viento recio, el viento fuerte, podía tener encendido fuego. Sin embargo, en una noche de 1861, alguien desprevenido, alguien confiado, dejó un pequeño fuego por ahí y entonces se escucharon los vientos fuertes. Y el viento fuerte comenzó a avivar aquella pequeña llama que fue creciendo y consumiendo. Primero consumió un establo, luego consumió una casa, luego consumió edificios, luego consumió una calle y finalmente toda la ciudad estaba envuelta en llamas, consumiendo todo lo que había a su paso. Todo ello sin que nadie pudiera hacer absolutamente nada. Esto es una ilustración, hermanos, para bien de lo que Dios quiere. Y Dios quiera que el día de hoy estos pábilos, hermanos, que el día de hoy nos encontramos aquí, seamos como ese fuego en medio de esta ciudad llena de maldad. Dios quiere avivarnos a cada uno de nosotros, llevando el mensaje de arrepentimiento, un mensaje de esperanza, hermanos, a esta nación donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Una nación, hermanos, donde en muchas ocasiones no saben distinguir entre la izquierda y la derecha. Yo no sé si alguien que está aquí no esté de acuerdo en que necesitamos un avivamiento, hermanos. Necesitamos un avivamiento en cada joven que sea ejemplo de santidad. Necesitamos un avivamiento, hermanos, en cada padre y en cada madre de familia para ser ejemplo de amor hacia sus hijos, un ejemplo de amor hacia su esposa, un ejemplo de amor hacia el esposo, donde cada anciano, hermano, sea un ejemplo de entrega y de pasión por su Señor. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, donde la religiosidad ha impregnado la sociedad. Pregúntale hoy a cualquier persona si cree en Dios y te pueden decir, sí creo en Dios, soy cristiano. Sin embargo, apoyan el aborto. Sin embargo, apoyan las leyes, hermanos, que van en contra de la naturaleza. Dios quiere levantar una iglesia llena de fuego y de poder, hermanos. La verdad es que Dios nos ha dado mucho a cada uno de nosotros. Su amor, su paciencia, su Espíritu Santo. Si tú no tienes esto, si usted dice a lo mejor, bueno, yo no sé ni de lo que está hablando el hermano, porque yo nunca he tenido el Espíritu Santo en mi vida, nunca he sentido lo que es el amor, nunca he tenido paciencia, es momento de que entregues tu vida a Dios. Y Él puede poner en ti ese fuego. Él puede poner en ti esa pasión. Él puede poner en ti ese amor. Por eso el siguiente versículo, el 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estimado hermano, Dios promete darnos a cada uno de nosotros poder. Dios promete darnos a cada uno de nosotros amor. Dios promete darnos dominio propio. ¿Poder para qué? Poder para vencer el pecado. Si tú quieres vencer el pecado, necesitas a Dios. Él te puede dar ese poder para vencer el pecado, te puede dar amor para amar a tus seres queridos, te puede dar amor para amar a tu esposo, para amar a tu esposa, para amar a tu prójimo. Y en Él, hermanos, podemos hallar dominio propio. Hay gente que dice, yo no puedo dejar de pecar. Hay gente que dice, es que yo lo he intentado todo, pero no he podido. Tal vez ha sido porque no has ido a la cruz. Y no has entendido que lo primero que necesitas es arrepentirte. Timoteo ya había pasado por ello. Y él se encontraba, hermanos, Timoteo se encontraba en una ciudad llena de maldad. Timoteo se encontraba en una ciudad donde la idolatría, el fanatismo, el ocultismo, la promiscuidad eran características principales de aquella ciudad. Pero era ahí donde Dios quería levantar su nombre. Y quería levantar su nombre por medio de un joven lleno del Espíritu Santo. Quería levantar Dios su nombre por medio de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y hoy quiere hacer lo mismo en medio de nosotros, hermanos, en medio de esta sociedad.
Dios quiere llenarnos de su espíritu, por lo cual te aconsejo, decía el apóstol Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué bendiciones Dios te ha dado? ¿Qué dones, qué talentos Dios te ha dado? A lo mejor esos dones que tienes los estás desperdiciando. Recuerda que dice la Escritura que como aquel siervo el cual Dios le había dado talentos y dones en aquella parábola, y entonces el Señor se fue y dejó esos talentos y esos dones a 3 hombres, y uno lo multiplicó y el otro multiplicó, pero el otro lo guardó porque dijo: conozco a mi Señor, no sé que cuando venga me vaya a pedir ese don. ¿Qué estamos haciendo, estimados hermanos, para avivar el fuego del don de Dios? Esa fue la primera recomendación que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios. La segunda recomendación que el apóstol Pablo le dio a Timoteo está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo 2:3. Dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo aquí utiliza una referencia muy interesante. Aquellos que hemos decidido seguir a Jesús somos como soldados que se enlistan en su ejército. Aquellos que hemos decidido seguir a Jesús somos como soldados que se enlistan en el ejército. Quienes han tenido la oportunidad de ingresar al ejército, a la marina, coinciden en que se requieren características muy especiales. No cualquiera puede enlistarse en el ejército. Se requiere condición física, se requiere resistencia y sobre todo se requiere carácter. La disciplina militar es muy exigente. Si no hay carácter para ser soldado, al poco tiempo la gente comienza a desertar de las filas. Yo por lo menos conozco a 2 personas que estuvieron en el colegio militar y no aguantaron la disciplina. No la aguantaron, porque decían: es que me tenía que levantar temprano, tenía que cumplir, tenía que correr, tenía que estar disciplinado, tenía que estar siempre puntual. Y no aguantaron, hermanos, y desertaron de las filas del ejército. El soldado se prepara para una vida dura. El soldado se prepara para una probable guerra donde tendrá que padecer carencia, seguridad, donde debe de estar dispuesto a poner hasta su propia vida por cumplir las misiones, donde tiene que poner en práctica todo lo que ha aprendido en su entrenamiento. Por eso la Escritura dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La comparación, hermanos, que Pablo hacía hacia Timoteo tiene vigencia hasta el día de hoy con nosotros. El versículo 4 de Timoteo 2 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Fíjate, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, el soldado tiene una meta, el soldado tiene una misión: prepararse para hacer frente a su enemigo. Por eso es que se ejercita, por eso es que va marchando todos los días, por ello se prepara para conocer cuáles son las técnicas de guerra, se prepara para conocer sus armas, se limita en algunas ocasiones y se abstiene, se ejercita, tiene bien claro a qué fue llamado. El soldado, hermanos, no puede darse el lujo de ser negligente en su preparación, no puede darse el lujo de ser ligero. No puede decir: no, hoy no entreno, hoy mejor descanso, hoy no me ejercito, al fin no hay guerra. Mejor ese tiempo lo invierto en otra cosa. El soldado
está constantemente ejercitándose. El soldado está constantemente adiestrándose. Estimados hermanos y amigos, Jesús nos ha llamado a ser parte de sus filas. ¿Sabías que hay una lucha que ganar? ¿Sabías que hay una lucha que pelear? ¿Sabías que hay una batalla que enfrentar? Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí mismo el apóstol Pablo, que escribe también Efesios, dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo, y habiendo todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Se dice que cuando el apóstol Pablo escribió esto, estaba preso, estaba en la cárcel por causa de Cristo. Y se dice que seguramente mientras él escribía, algún soldado estaba por ahí custodiándolo, y él veía cómo aquel soldado estaba preparado, dispuesto para la guerra. Estaba con su coraza, estaba calzado con los pies, tenía un cinto, tenía la espada, tenía el escudo, tenía el yelmo, el casco, y estaba preparado para que en cualquier momento, si el general, el comandante decía vamos hacia la batalla, él estuviera dispuesto. Y se dice que seguramente él estaba viendo esa figura y él lo entendía para su propia vida y quería comentarlo a otros. Hermanos, tenemos una lucha, no contra carne ni sangre. Tenemos una lucha espiritual, y esa lucha espiritual la vamos a vencer orando, las vamos a vencer leyendo la Escritura, la vamos a vencer teniendo el Espíritu Santo en nuestra vida. A eso hemos sido llamados, y no podemos ser negligentes, no podemos enredarnos, hermanos, en los negocios de esta vida, no podemos estar inmiscuyéndonos en pecados, en la ligereza de decir, pues hoy voy a la iglesia, hoy sirvo a Dios, pues mañana no lo sirvo, hoy creo que sí, mañana no. Hermanos, debemos de decidirnos ser parte de las filas de Dios o simplemente desertar. No puedes ser parte del ejército de Dios y ser parte de este mundo. Así como el soldado padece, el cristiano, hermanos, también está llamado a padecer. Ejemplo, ve al Señor Jesús. Ejemplo, ve a los apóstoles, ve a los cristianos del primer siglo. No sabemos qué venga, hermanos. Sin embargo, una de las cosas que sí podemos decir es que hasta puede venir el momento, hermanos, en que por predicar podamos ser perseguidos. Y no es una exageración, ¿eh? Las mismas leyes, hermanos, las mismas leyes se están cambiando de forma que cualquiera que diga que, por ejemplo, el homosexualismo o el lesbianismo es pecado, hermanos, por eso mucha gente podemos ser llevados ante un juez, por predicar, por decir la verdad, hermanos, por una supuesta intolerancia. Sin embargo, cuando alguien padece por causa de Cristo, hermanos, esa persona debe tener en su cabeza lo siguiente. Segunda de Timoteo 2:8, la recomendación del apóstol Pablo era que cuando Timoteo padeciera por causa del evangelio, él debía tener en cuenta lo siguiente: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acuérdate de Jesucristo. Hermanos, los que han tenido la oportunidad a lo mejor de leer un poco de la historia de la iglesia, algunos recordarán que se nos narra en algunos casos de hombres, mujeres y aún niños que tenían que enfrentar en el Coliseo romano a los leones.
por causa de Cristo. Que eran llevados, hermanos, ahí en el Coliseo para espectáculo de la gente y soltaban a las fieras, fieras hambrientas de días. Hermanos, y lo que querían aquellas bestias era comer. Y cuando veían a los cristianos débiles, a los hombres, a las mujeres, a los mismos niños, hermanos, la gente se sorprendía porque aquellos hombres y mujeres permanecían firmes. Algunos cantando, algunos orando, algunos alabando a Dios, seguramente porque se acordaban de esto. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. El mayor ejemplo de padecimiento es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero también Él dijo que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Este mundo en algún momento va a desaparecer. Nosotros mismos, hermanos, en nuestras vidas limitadas, en algún momento hemos de perecer. Sin embargo, en Dios tenemos una morada, hermanos. En Dios tenemos un lugar donde podemos morar. Él debe de ser nuestra esperanza, Él debe de ser nuestra confianza, Él debe de ser nuestro fundamento, Él debe de ser nuestra confianza para nosotros, hermanos. Ahí está nuestro consuelo entonces, en Jesucristo. La segunda advertencia o la segunda recomendación a Timoteo era que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hemos sido llamados, hermanos, a sufrir penalidades como buen soldado. Tercera recomendación del apóstol Pablo a Timoteo está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora Pablo utiliza otra figura, la del obrero. Pablo utiliza esta palabra obrero, refiriéndose como alguien, hermanos, a quien se le asigna una actividad específica. En la fábrica o en la planta hay roles, hay actividades que se asignan a las personas. Si esas personas cumplen con calidad, cumplen con tiempo, cumplen las cuotas requeridas, se dice que esa persona es productiva, ¿verdad? Así es en las fábricas, así es en las empresas. Y se les da hasta un estímulo, o a lo mejor se les promueve, o se le asigna una responsabilidad mayor. Esa es más o menos la idea que el apóstol Pablo quiere transmitirnos, como aquel obrero, como aquel jornalero, porque en aquel tiempo pues no había fábricas, ¿verdad? Pero había gente, había jornaleros, los cuales se alquilaban para trabajar en algún campo en específico, y sabían que ellos tenían que cumplir con todas las actividades y tenían que cumplir con todo aquello que se requería para poder sembrar, para poder mantener ese campo, para poder cosecharlo. Es más o menos lo que nos trata de decir aquí el apóstol Pablo. Como cristianos, hermanos, hemos sido llamados, así como al obrero, a una actividad específica. ¿A cuál? A usar bien la palabra de verdad, a no torcerla, a no manipularla. ¿Cuánto, hermanos, no se ha manipulado la palabra de Dios? ¿Cuánto, hermanos, no se ha torcido la verdad? Por muchos, algunos para su propio beneficio, algunos otros para llenar su bolsillo, y de ello hay muchos ejemplos, hermanos. Muchas denominaciones, si quieres, personas en específica, que no es el objetivo de este estudio. Sin embargo, hay mucha gente que ha torcido la palabra. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, podemos guardar y usar bien la palabra de verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos usar bien y guardar el evangelio, hermanos? Escudriñando la palabra. Segunda de Timoteo 3:15 dice, segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La invitación, hermanos, y la exhortación es a que leamos la Escritura, pero no únicamente la leamos. La invitación es que analicemos la Escritura, que escudriñemos la palabra de Dios, que sea nuestra referencia, que sea nuestro patrón de conducta. Dice la Escritura que esta misma es inspirada por Dios. Yo no sé si tú necesites ser enseñado. Yo no sé si tú necesites ser redarguido. Yo no sé si tú necesites ser redarguido, ser instruido, ser corregido, perdón. Para ello está la palabra del Señor. Hermanos, cuando alguien tiene algún problema, alguna situación difícil, es bueno acudir a los hermanos. Es bueno acudir al pastor. Es bueno pedir el consejo. Sin embargo, el mayor consejo que una persona puede darte es: ve a la Escritura. Que sea el Señor que te hable primero. Que sea el Señor que te diga qué es lo que tienes que hacer. Hermano, es que no sé cómo instruir a mi hijo. Y algunos que tenemos hijos, pues tenemos la misma pregunta. Sin embargo, hermanos, tenemos que ir a la Escritura para saber cómo instruir a nuestros hijos. Es que no sé qué hacer en tal situación, hermano, hermana. Está la Escritura y podemos encontrar ahí puntos de referencia, palabra para nosotros, palabra fresca. Y hermanos, es ahí donde requerimos del Espíritu Santo también para poder comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Por qué mucha gente se desvía, hermanos? ¿Por qué mucha gente se desliza? ¿Por qué mucha gente es seducida por ciertas doctrinas? Precisamente porque no lee la palabra del Señor, porque no la escudriña, porque no la analiza, hermanos. La Escritura es inspirada por Dios, nos enseña. Hermanos, en ocasiones la Escritura nos reprende, nos hace ver nuestros errores, pero también nos corrige, nos instruye. Nos hace ver que tenemos un Dios en el cielo, el cual también padeció. Nos hace entender que Jesucristo mismo, el cual es el sumo sacerdote, hermanos, el cual padeció también tentación, dice que Él también puede ayudar a los que son tentados cuando una persona está en un problema muy fuerte de tentación. Hermanos, la Escritura es una fuente de sabiduría. No es únicamente una obra literaria, porque en sí, como obra literaria, hermanos, es hermosa. Como obra literaria, la Escritura en sí es preciosa, hermanos. ¿Quieres aprender a escribir? Bien, porque hay personas que tienen hasta errores ortográficos, hermanos. Vean la Escritura. Para ello sirve también. ¿No sabes cómo se asentó una palabra? Vean la Escritura. ¿Quieres aprender a redactar? Lee la Escritura. ¿Quieres aprender a razonar, hermanos? Lee la Escritura. En sí esto es una joya literaria, hermanos, pero más allá de ello, el mensaje que tiene es un mensaje precioso. Es un mensaje que trae esperanza. Es un mensaje, hermanos, que trae poder. Es un mensaje que cambia vidas, hermanos, y esa es la parte más importante que Dios quiere en nuestras vidas. Así que, hermanos, somos llamados a que con diligencia nos presentemos ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando seamos llamados, hermanos, delante de Dios, es ahí donde pues todo va a ser analizado en nuestras vidas. Y es importante que pongamos por obra lo que Dios quiere, hermanos. La cuarta recomendación está en Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 2, en el versículo 22. Y de esto platicamos un poco el día de ayer con los jóvenes.
Sin embargo, es una recomendación que también Dios hace a Timoteo, de Dios a través de Pablo hace a Timoteo, y le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. De manera natural, hermanos, cuando como seres humanos nos encontramos en un peligro, pues hay una reacción natural. Cuando eres atacado por algún animal peligroso, cuando hay algún peligro ante el fuego, el agua, alguna otra cosa, la reacción natural es salir. Recuerdo que hace muchos años, por razones, la escuela donde yo estaba entró en una huelga muy fuerte y se dieron algunas clases que le llamaban extramuros. Y una de esas clases, uno de esos periodos de clases extramuros, nos mandaron a una escuela allá en la Ciudad de México, que era un edificio de 3 niveles. Tenía una sola puerta, un solo acceso, y tenía una especie de salones. Los salones tenían puertas muy pequeñas y no tenía ventanas, simplemente era una puerta porque todo estaba cerrado y era una puerta la que tenía. Y las butacas o las bancas que estaban ahí. Recuerdo que en una de esas ocasiones, pues a mí me gustaba sentarme hasta la parte de atrás. Siempre fui así, de los que se sentaban hasta atrás. Entonces yo me senté hasta atrás, la puerta quedaba enfrente y el pizarrón quedaba enfrente. Y ese día comenzó a temblar en la Ciudad de México. Se sintió muy fuerte, se empezó a mover todo. Y la reacción de todos, pues es salir corriendo. Yo fui el que salió al final porque estaba hasta el final. Pero la reacción, y me di cuenta ahí de que a veces pues no estamos ni siquiera preparados para ese tipo de cosas, porque lo que hacían los compañeros era salir y aventar las butacas a un lado. Las hacían a un lado todos para querer salir y huir de ahí. Y los que nos quedábamos atrás pues no podíamos porque todas las butacas pues estaban encima unas de otras. El ejemplo es que ante una situación peligrosa, no importando quién sea, no importando quién esté, uno sale huyendo. Es una reacción natural. Cuando eres atacado por algún animal, sales huyendo. Es más o menos la idea que nos da aquí cuando Pablo escribe: huye también de las pasiones juveniles. Huye también de las pasiones juveniles. Podemos entender que Timoteo era un joven. Y a lo mejor dirán, bueno, es para los jóvenes. No, hermanos, la advertencia no solo se aplica a los jóvenes, se aplica a todos. Ayer les leía la versión actual a los chicos que estaban aquí de este versículo y quisiera leérselos también porque es muy revelador. La versión actual de la Biblia en este versículo dice así: no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz, y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Todos somos tentados, hermanos. La Escritura dice en Santiago capítulo 1, en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Qué nos quiere decir aquí Santiago? Primero, nos dice y nos refiere que todos somos invitados al pecado. Así de sencillo. Cada uno es tentado cuando desde su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, esta palabra que en griego es epitumía, significa un deseo exaltado.
Cuando una persona sin conocer a Dios anda en el pecado, y a lo mejor le invitan una cervecita, le invitan a algún tequilita y se lo toma y comienza a experimentar y al rato quiere más y más y más y más, aquello se vuelve un descontrol y al rato esa persona cae en el vicio. Y entonces su deseo comienza a ser descontrolado. Ya el vicio o el deseo o la pasión lo domina esa persona porque quiere volver a sentir lo mismo. Con la persona que se droga es exactamente igual, con el ladrón es exactamente igual, con el idólatra, con cualquiera, hermano, cualquier pecado es así de esa manera. La concupiscencia. Entonces dice que cada uno, de acuerdo a su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Hermanos, Jesús mismo también fue tentado. ¿Y sabías que Jesús mismo fue tentado hacia el placer, hacia las riquezas, hacia la fama, después de haber ayunado 40 días? Y ayer lo comentábamos, imagínate, a veces, y sobre todo los adolescentes, dejan de comer un día, híjole, sienten que ya, o bueno, se les pasa el desayuno y sienten que ya se están muriendo, quieren comer, ¿no? No pueden dejar de comer, porque su cuerpo lo requiere, lo necesita, están en crecimiento. El Señor Jesús, hermanos, ayunó 40 días. Y cuando ayunas, tu cuerpo te demanda comida. Es algo normal y natural. Imagínate Jesús 40 días ayunando y de repente viene el maligno, el diablo, y lo comienza a tentar. Si eres hijo de Dios, pues convierte esas piedras en pan. Algo que parecía, no estaba fuera del poder de Dios, Él lo podía hacer. Sin embargo, lo estaba tentando en el placer que siente uno al comer. Así de sencillo. Lo estaba tentando ahí. Cuando le dice, mira, y le muestra todos los reinos, lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos del mundo, hermanos. Todas las riquezas, todo el poder, toda la gloria. Y le dice, todo esto te doy a ti si te postras ante mí y me adoras. Fue tentado en riquezas. Y dice que en otra ocasión, en otro momento, lo llevó hasta la parte más alta del templo. Y le dijo, échate ahí, aviéntate, porque Dios mismo con sus ángeles pues los mandará para que pues tu pie no tropiece. Eso dice la Biblia, ¿no? Lo estaba tentando en la fama. Imagínate, si Jesús aventaba y iba a ser rescatado por los ángeles, toda la gente lo iba a ver e iba a creer en él. Se iba a volver muy famoso. Son las tres cosas en las que el Señor Jesús fue tentado. Hermanos, en este tiempo hay muchas cosas en las cuales nuestros jóvenes son tentados y son invitados. Y para muchos jóvenes, hermanos, se vuelve una lucha muy fuerte, se vuelve una influencia muy fuerte. Hay jóvenes que son bombardeados constantemente por tantas invitaciones, hermanos, al alcohol, al cigarro, a la música, a la droga, al sexo, a la vanidad, a la diversión. ¿Dónde puedes ver esto? Cuando están en las escuelas. Son tentados los chicos. Son tentados los muchachos, hermanos. ¿Cuánto no debemos nosotros, como padres, ser diligentes, hermanos? Orando por nuestros hijos, instruyéndolos, platicando con ellos. Yo veo a los chicos de media superior, los que están en preparatoria, y a veces ni siquiera los papás se paran a una junta. Porque dicen, ya mi hijo está grande. Y sí, tú ves a los chicos, cuando entran a primer semestre, pues son niños, pero ya cuando están en tercero, cuarto, quinto semestre, la voz les cambia, hay algunos que son hasta barbones, más altos que uno, hermano, más imponentes, pero siguen siendo adolescentes, siguen siendo tentados, siguen siendo atribulados, hermanos. Y me refiero a los hijos de quienes son cristianos. Son atribulados, hermanos. Hijos de quienes son cristianos, no son cristianos, pues hasta son alentados. En una ocasión, a un alumno de la escuela donde estoy, llevaba
una botella así de 2 litros de esta bebida que se llama New Mix. Y alguien se dio cuenta que la traía y mandaron a llamar a los papás. Y ahí platico con los papás. Oiga, pues es que su hijo, mire, traía esta botella. A ver, enséñeme la botella. Ya saco la botella, mi evidencia, claro. Ahí estaba. Pero si nada más le tomó tantito. O sea, me hubiera mandado a llamar si se lo hubiera tomado toda. La verdad no supe qué decirle. Con lógica humana dice uno, sí, a lo mejor soy bien exagerado. Pero hermanos, ¿cuántos jóvenes no son empujados por los mismos padres a hacer maldad? ¿Cuántos jóvenes, hermanos, y esto es una realidad, son llevados hasta con prostitutas, hermanos? Ay, para que mi hijo se enseñe. Induciéndolos a la promiscuidad. Este mundo, hermanos, está diseñado para ganar a nuestros hijos. Este mundo está diseñado para ganar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Y te doy una prueba. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Y te puedo dar otra prueba. Si tienes jóvenes, ¿dónde están tus jóvenes? ¿Estarán reunidos en otra iglesia? ¿Estarán haciendo misericordia? Hermanos, nuestros jóvenes se pierden. Yo ayer veía, hermanos, perdón, yo ayer veía indiferencia en muchos adolescentes. Una hermana nos daba su testimonio y yo veía adolescentes totalmente indiferentes. Y digo ayer porque ayer nos reunimos con varios adolescentes. ¿Qué esperamos como padres? Yo sé que, hermanos, y algo que yo he aprendido es que como seres humanos nos equivocamos. Nuestros adolescentes, hermanos, así como nosotros, aprendemos a través de los mismos errores. Sin embargo, muchos de los chicos, hermanos, están empeñados en ir tras el pecado, tras este mundo, hermanos, atraídos por las drogas. Los chicos se inician en drogas, hermanos, desde muy temprana edad. Me ha tocado ver chicos que se ponen al tú por causa de las drogas. Muchas veces me pregunto, ¿dónde están los papás? Los cigarros, hermanos, están siendo cada vez más comunes en las primarias o en las secundarias. Por la música. Hay estudios que confirman, hermanos, que tanto la filosofía como la música están íntimamente relacionadas. De forma que la música, hermanos, es un reflejo de lo que piensa, lo que siente, lo que vive la sociedad. Basta escuchar un poco de lo poco o de lo mucho que hay en la música cuando te subes al transporte público,
te das cuenta, hermanos, que hay violencia, te das cuenta que es una degradación increíble hacia la mujer, principalmente la mujer, hermanos, y no por nada. En esta semana muchas mujeres se manifestaron en la Ciudad de México por causa de la violencia que sufren en el transporte, en el metro. Muchas mujeres son violadas, hermanos, y tal pareciera que no sucede nada. Y con justa razón las mujeres se levantan, hermanos. No justifico mucho de lo que hacen, de los destrozos que llegan a hacer en la ciudad, hermanos, pero la verdad es que se está llegando a un hartazgo social muy fuerte. Pero todo ello, ¿dónde inicia? En las familias. Todo ello inicia en las familias, hermanos. Ahí. En cuanto a la música, había un filósofo que él decía que al arte no lo podemos ver únicamente como un juguete agradable, refiriéndose a la música, al teatro. Podemos pensar que únicamente es una diversión. Sin embargo, él decía que más bien el arte te muestra la verdad en la sociedad. El poco arte que hay, hermanos, es un arte, insisto, que está envuelto pues en temas como violencia, los famosos corridos, la lujuria, insisto, la degradación de la mujer, las pasiones desordenadas. Esos son algunos temas de los que se encuentran en la música, hermanos. Y nuestros jóvenes son atraídos hacia ello, lamentablemente. Les atrae más en algunos casos a los jóvenes, pues el escuchar esta música que es elaborada, música que es bien ejecutada. Sin embargo, pues dejan muy poco para sus personas, hermanos. ¿Qué decir del noviazgo pasional? El noviazgo pasional, hermanos, conduce a los jóvenes hacia la fornicación. Hay una encuesta que se realizó y se les preguntó a las chicas que son activas sexualmente, si tú quedaras embarazada, ¿qué harías? Hace unas semanas, estando en otra congregación, me acerqué con un señor, un congregante, más bien él se acercó conmigo y me preguntó acerca de un canto que entonamos y empezamos a platicar. Luego se acercó su hija y su hija comenzó a platicar con nosotros y traía cosas muy similares a estos. Ella decía, entre otras cosas, pues que Jesucristo no iba a venir como dice la Escritura, donde dice que todo ojo le verá. Ella decía, sí, va a venir Jesús y va a venir bajando en un platillo volador. Y todos vamos a ser llevados y transportados a otra galaxia. Ay Dios, ¿y esto de dónde lo sacaron, no? De veras que yo no creía lo que me estaba diciendo, pero lo decía con tanta firmeza que yo la escuché y le decía al final, oiga, volvamos a la palabra de Dios. Yo creo que ahí vamos a encontrar mucho de lo que Dios quiere. Hermanos, estamos viviendo ese tiempo donde dice que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay iglesias de homosexuales conforme a sus propias concupiscencias. Hay iglesias, hermanos, donde alientan la avaricia conforme a sus propias concupiscencias. Hay iglesias, hermanos, que alientan, promueven ciertos pecados conforme a sus propias concupiscencias. Todo, hermanos, debemos filtrarlo a través de la palabra del Señor. Somos llamados a predicar, como dice la Escritura, e instar a todo a tiempo y fuera de tiempo. Somos llamados a redarguir, a reprender, a exhortar con toda paciencia y doctrina. Cuando habla de reprender y de exhortar, hermanos, no es que, a ver, tú y sacar la palabra y agarrarla como espada, no, empezar a cortar cabezas, tú eres un pecador, no.
Cuando habla de exhortar, se refiere a que seamos ese soporte, hermanos, de entendimiento para quienes no han comprendido lo que Dios quiere. Que hagamos entender con toda paciencia y con toda doctrina, orando por ellos, pidiendo a Dios, hermanos. Dice la Escritura que iban a venir tiempos donde no se iban a sufrir la sana doctrina. Es importante que volvamos a Dios, hermanos. Esas son las 5 recomendaciones que el apóstol Pablo hacía a Timoteo, que avivara el fuego del don de Dios. Le decía que era necesario que sufriera penalidades como buen soldado de Jesucristo, que se presentara como buen obrero, que huyera de las pasiones juveniles y que predicara la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Principalmente el mensaje es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hermanos, Dios nos ha dado muchísimo. Nos ha dado su amor, nos ha dado su paciencia, nos ha dado su misericordia. Tenemos muchísimo que agradecer, hermanos. Señor, gracias, Señor, por estas advertencias, Señor, porque si bien fueron para Timoteo, Señor, también son útiles para nosotros, Señor. Rogamos, Señor, por ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Padre, porque necesitamos más amor, más paciencia, Señor. Necesitamos benignidad, bondad, fe, mansedumbre, Dios. Templanza, Señor amado. Padre, porque este mundo, Señor, es un mundo atractivo, Señor. Es un mundo, Señor, que atrae a nuestros jóvenes, Señor. Ven y avívanos, por favor, Señor. Avívanos como personas, como iglesia, Señor amado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Oh, ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo. Desde este día te doy, oh, ven a encender tu ofrenda, Señor. Te ruego, envía el fuego. Te ruego, envía el fuego. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Te llamamos, Señor. Te llamamos a ti. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Dile que te llamamos. Te llamamos a ti. Ven con tu don, edifícanos. Ven con tu verdad, dando gloria a Dios. Y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Ven con tu don, edifica
edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios, y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Ven, Santo Espíritu, ven a cada vida, Señor. Ven, Santo Espíritu, trata con cada joven, Señor. Ven, Santo Espíritu, ven en medio de esta iglesia, Señor. Te llamamos a ti. Ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, Señor, dando gloria a Dios, y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios, y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Que así sea, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada vida, Señor, de los aquí representados, Señor. Esté en cada familia, Señor. Esté en cada joven, Señor, en cada adolescente, aún en cada niño, Señor. Porque te necesitamos, Jesús. Hay necesidad de nuestras vidas, Señor. Hay necesidad de nuestras familias, Señor. Pero también mira, Señor, la necesidad de nuestro país, Señor. Envuelto en maldad, Señor amado, envuelto en tanta iniquidad, Señor. Queremos, Señor, que tú nos levantes, Jesús, como lumbreras, Señor amado. Queremos que tú nos guíes, Señor, que podamos ver un avivamiento de amor, Señor, que podamos ver un avivamiento, Señor, en nuestras familias, Señor. Por favor, te lo rogamos, Señor. Y te agradecemos, Jesús, por tu palabra, Señor amado. Que esta, Señor, quede guardada en los corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Gracias, Jesús. Amén, Jesús. Pues esa es la palabra, es lo que Dios nos quiere ministrar. No la echemos en saco roto, analicémosla, meditemos en ella. Le invito a que lea la segunda carta a Timoteo y que Dios nos siga hablando y ministrando. Dios les bendiga, que pasen una buena tarde. Si Dios quiere, nos vemos aquí la siguiente semana. Dios les bendiga a todos.